gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará. días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual.
al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Oh, cantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos esté viendo o a la hora en que esté viendo este sermón. Hemos estado desarrollando el tema La maravillosa resurrección. Si usted nos ha seguido, recordará que han sido siete sermones. Hoy terminamos con este tema número 8. El primer sermón se llamó La resurrección es victoria, y hablamos acerca de la victoria de Cristo, pero que es victoria también para nosotros. El segundo tema se denominó La resurrección es acceso a la fe, y se abordaron pruebas documentales, históricas, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las cuales afianzan nuestra fe. El tema número 3 se llamó La resurrección es nuestro gozo, y vimos algunos ejemplos o beneficios en torno a nuestra salvación. El tema número 4 se llamó La resurrección es encuentro personal, y se enfatizó acerca de la experiencia que el cristiano tiene a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema número 5 se llamó La resurrección es transformación, y se enfatizó acerca del cambio de vida que debemos de tener todos los creyentes a partir de la experiencia con el Señor resucitado. El tema número 6 se llamó La resurrección es reconocimiento de su señorío, porque no solamente es decir Señor, Señor, sino es un reconocimiento a través de nuestros actos. Reconocemos a Jesús como Señor nuestro, como Señor resucitado, a través de nuestros actos. Y el tema anterior, el número 7, se llamó La resurrección es reconocimiento práctico, es decir, es un estilo de vida. Y el día de hoy abordaremos el último tema, que se le ha denominado La resurrección es tarea. Enfatizaremos acerca del testimonio, enfatizaremos acerca de lo que nos corresponde hacer. Dijo Theodore Roosevelt: haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés. Yo creo que ese dicho, esa frase, queda muy bien para el tema que vamos a estar abordando, porque a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una tarea y necesitamos hacerla en la manera que podamos, y necesitamos hacerlo con los recursos que tengamos a nuestras manos, y necesitamos hacerla en donde quiera que estemos. Entonces, si me acompaña, utilizaremos como base bíblica el libro de Juan, capítulo 20, los versículos 17 al 18. Este versículo o estos versículos están en torno a el contexto del hecho de la resurrección y un diálogo que el Señor tiene con María Magdalena. El texto, en la versión textual, dice: Jesús le dice, es decir, a María Magdalena: no me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miriam de Magdala fue a dar las nuevas a los discípulos: he visto al Señor. Y les manifestó que le había dicho
todas las cosas. Vamos a ver en el desarrollo de este sermón cuatro mandatos. Haga usted de cuenta que usted recibe 4 direcciones, 4 imperativos, 4 órdenes de parte del Señor Jesús. La número 1 dice: ve y díselo a los tuyos. La resurrección no es solamente experiencia que se queda con nosotros, no solamente es un hecho histórico, no solamente es un dato en la Biblia, no es solamente una experiencia para los discípulos y las personas en los tiempos del Señor Jesús. No es una cuestión teórica, es una cuestión práctica, como vimos, pero tiene connotaciones de testimonio. Y el primer mandato que recibimos de parte del Señor: ve y díselo a los tuyos. Es un mandato que el Señor Jesús le da a una mujer, es María Magdalena. La Biblia textual dice Miriam, porque Miriam es el nombre hebreo original, y de Magdala porque era de la ciudad de Magdala. Y entonces dice parte del texto bíblico que usamos de base: pero ve a mis hermanos y diles. El pasaje se da en un contexto en donde va María Magdalena acompañada de otras mujeres a ver, pues bueno, iban y llevaban, dice, especias aromáticas para seguramente pues poder aplicar al cuerpo, pues ya ungido, pues con vendas de nuestro Señor Jesús, y seguramente pondrían ahí pues en alguna parte del sepulcro, aunque lo más probable era de que pues utilizaran esas especies aromáticas pues en la parte externa, porque la piedra era complicado el poder mover, pero en algunas ocasiones se hacía, se removía esa piedra, por supuesto que con ayuda, y se podía hacer de manera externa. Entonces María Magdalena tiene un encuentro con el Señor Jesús. Imagínese usted la escena, el asombro que tiene María Magdalena al encontrarse con el resucitado. Ya no está muerto, porque los testimonios evangélicos, los testimonios de los evangelios, lo que nos dicen es que cuando ellas llegaron, el sepulcro estaba abierto y lo vieron vacío. Y entonces entra en ellos dudas, y lo primero es tristeza, y ven al administrador o el encargado de ese sitio, de ese pues lugar donde destinado a sepultar a los muertos, y le dicen: ¿dónde pusiste el cuerpo de nuestro Señor? Pero en realidad estaban hablando, pensaron que era el hortelano, dice, pero era un ángel. Y el testimonio es que el ángel les dice: no está aquí, ha resucitado. Pero los evangelios nos relatan que luego se le aparece, y principalmente el diálogo es con María Magdalena. Y entonces imagínense ustedes la gran sorpresa en medio de todo el gozo que siente. Yo me imagino que se le abalanzó a abrazarlo, y el Señor Jesús pues no de forma de desprecio, sino le dice: mira, espérate, tranquilízate, cálmate, todavía no subo a mi Padre, pero te doy un encargo: ve y dile a mis hermanos y diles. Entonces el primer mandato que nosotros recibimos del Señor es contárselo a los nuestros. Ve y díselo a los tuyos. Ve y díselo a los tuyos, a los más cercanos, a nuestros familiares, a la familia más cercana que tenemos, a la familia extendida. Son las personas más cercanas que tenemos. Muchas veces ocurre de que pues hay familiares con los cuales pues no tenemos mucha relación por la distancia. Hoy día la distancia no es problema, porque las redes sociales, los medios de comunicación pues nos permiten acortar distancias, salvar distancias. Pero tenemos personas cercanas, tenemos personas que nos acompañan, son compañeros en donde estudiamos o en el trabajo. Los vecinos son las personas cercanas.
Y esa es nuestra primera tarea. La resurrección es tarea de compartir, es tarea de testificar acerca de la resurrección, porque esa es la primera tarea, la tarea que el Señor Jesús le asigna a María Magdalena después de haber ella experimentado la resurrección. Y entonces Miriam, dice, de Magdala, fue a dar las nuevas. Vean la obediencia de María. Fue a dar las nuevas a los discípulos: he visto al Señor. No hace falta preparar un gran discurso para poder testificar acerca de que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Él ha resucitado, me consta. Claro, ya vimos a lo largo de estos 8 sermones que a nosotros no nos constaron los hechos, pero sí nosotros tenemos testimonio en nuestro interior, tenemos testimonio y experiencia, porque también hemos tenido un encuentro con el resucitado, tenemos comunión con el resucitado. He visto al Señor, y dice, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Nosotros tenemos también la oportunidad de decirle a los nuestros: mira, yo tengo un encuentro con el Señor, con ese Señor resucitado. No es cada año, no es el día de la resurrección, es todos los días. Y quiero compartirte estas cosas que Él me ha solicitado que comparta contigo o con ustedes, porque al fin y al cabo serán más de una persona. El segundo mandato dice: cuenta lo que ha pasado. Es nuestro deber contar lo que ha sucedido, no solamente en la experiencia de la resurrección o el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesús, sino también lo que ha sucedido en nosotros y con nosotros y para nosotros. En Lucas capítulo 24, versículos 34 al 35, se relata la experiencia de 2 discípulos. De 2 discípulos que iban, dice, camino a Emaús. Y usted ha leído esa historia o ha escuchado esa historia, y si no, pues brevemente se la cuento. Dice que 2 de los discípulos no eran de los 12. Algunos piensan que eran parte de los 70 del círculo pues mayor de discípulos del Señor Jesús. Y entonces iban caminando y hablando acerca de las cosas que habían sucedido ciertamente en torno a su maestro, que había predicado durante pues cerca de 3 años, que lo habían tomado preso, que lo enjuiciaron, que lo crucificaron, que fue muerto, que fue sepultado. Y dicen, porque a ellos no les constaba que había resucitado, que se le apareció por ahí, dice que se le apareció a Pedro, que se le apareció a los discípulos, a saber, pero ciertamente nosotros esperábamos algo más allá de eso. En eso estaban cuando el relato dice que se les unió el Señor Jesús. Obviamente ellos no lo reconocieron, pensaron que era un extranjero, porque el Señor Jesús les dice: bueno, ¿y qué son esas cosas? Cuéntenme de esas cosas que ustedes están relatando. Y ellos asombrados dicen: ¿eres tú el único que no sabe las cosas que han sucedido? Claro, el Señor Jesús pues estaba tomando oportunidad para él explicarles, dice, a través de las Escrituras, los eventos que habían sucedido y lo que pues ya había acontecido, pero a ellos no les constaba. Entonces, al final, cuando llegan pues al destino trazado, y se queda el Señor Jesús con ellos un momento, entonces pues al estar compartiendo, dice, el pan con ellos, entonces ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Luego pues la Escritura no dice de qué forma el Señor Jesús se despide o se va de ese lugar. Ciertamente pues el Señor pues sale de escena, y entonces el comentario de ellos en Lucas capítulo 24 versículos 34 y 35 dice que decían ellos, ¿verdad? Realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón. Es decir, ellos tenían noticias de lo que había acontecido, pero a ellos no les constaba. Quizás incrédulos como Tomás habían escuchado acerca de los discípulos, inclusive de la misma boca de Tomás, pero dijeron: vas a ver. Pero ahora sí a ellos les constaban las cosas. Ellos eran testimonio
de lo que había sucedido, porque lo habían experimentado. Y entonces dice, ciertamente es así como nos dijeron que se le apareció a Simón, porque también se nos apareció a nosotros. Ellos entonces, continúa el texto, contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Todos tenemos algo que contar acerca de nuestra experiencia con el resucitado. Todos tenemos algo que decirle a nuestros seres queridos y las personas más cercanas y no tan cercanas. Tenemos la oportunidad de contar lo que ha pasado, no solamente históricamente en el relato de la resurrección o en el hecho de la resurrección, que es lo que normalmente o lo que usualmente nosotros hacemos, contar ese relato histórico, pero contar acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido, de la transformación de vida, de los testimonios cotidianos que nosotros tenemos por esa comunión con el resucitado, eso no es tan frecuente. Pero el segundo mandato cuenta lo que ha pasado, es un mandato que debemos de cumplir. Es una responsabilidad que debemos de asumir, así como la asumieron esos dos discípulos que iban camino de Emaús, que después de haber experimentado con el resucitado, ellos contaron lo sucedido en el camino y en la experiencia que tuvieron en ese lugar donde tuvieron comunión, de otra manera, en la experiencia de partir el pan con el Señor Jesús. El tercer mandato dice: anuncia lo que has visto. En anteriores, cuenta lo que ha sucedido. Acá, anuncia lo que has visto. Y está basado en Lucas capítulo 24, versículos 8 y 9. Esta es la experiencia de las mujeres. No es solamente la experiencia de María Magdalena, es la experiencia de María Magdalena y las otras mujeres. Solamente que Lucas aquí lo registra de la siguiente manera. Hablando de las mujeres que fueron al sepulcro y se acordaron de sus palabras, es decir, de las palabras del Señor Jesús. Y una vez que regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ciertamente nosotros no podemos dar fe de estos hechos como si lo tuvieron estas mujeres. Pero sí podemos nosotros anunciar lo que nos consta, lo que hemos visto, no solamente en nosotros, sino también en los demás. Porque somos testigos unos de otros acerca de la transformación de nuestra vida. Somos testigos de los milagros que el Señor realiza a nuestro favor cotidianamente. Somos testigos de esa obra especial que el Señor ha hecho a nuestro favor por gracia, ¿sí? Y entonces se nos pide que anunciemos lo que hemos visto. Seamos como las mujeres, que una vez que ellas se recordaron de las palabras del Señor Jesús acerca de que Él iba a resucitar, de que era necesario que Él padeciera y que después de 3 días iba a resucitar y lo que eso significaba, entonces se acordaron de las palabras. Pero una vez que regresaron, dice, del sepulcro, es decir, después que tuvieron esa experiencia, después de que participaron con el resucitado, o de las cosas con el resucitado, regresan y anuncian estas cosas a los 11, porque eran los más cercanos, ¿sí? Y dice, y a todos los demás. El primer mandamiento es: cuéntale a los tuyos, cuéntale a los más cercanos. Pero aquí las mujeres nos dan un ejemplo de cómo también nuestro testimonio debe ir más allá de las personas que tenemos nosotros cercanas.
Probablemente sean circunstancias, personas a las que pues circunstancialmente nosotros conocimos, resulta de que pues nos vimos, estábamos haciendo cola, ahora es muy común eso, estábamos siempre con el distanciamiento por supuesto adecuado, estábamos haciendo cola en el supermercado, en una institución, en algún lugar, ¿sí? No las conocimos, pero nosotros también estamos llamados, son parte de los demás para anunciar lo que nosotros hemos visto. Podemos nosotros testificar no solamente de nosotros, sino también podemos testificar de lo que sucede, lo que está sucediendo con los demás hermanos. Y número 4, el mandato es este: demuestra, ¿sí?, lo que has experimentado. Una cosa es decir, una cosa es hablar, una cosa es decir, miren, esto me está sucediendo. Pero nosotros no solamente hablamos, sino también vivenciamos aquello que decimos que estamos experimentando. Vayamos a lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, el capítulo 2 y los versículos 6 al 7. Este versículo, este pasaje está dado en un contexto. El apóstol Pablo está hablando acerca de la gracia y empieza diciendo desde el versículo 4 que damos gracias a Dios que por su amor tan grande, por su misericordia tan grande, nos salvó por gracia, y termina el versículo 8 enfatizando acerca de que esta salvación es por gracia. Pero dice que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida con Cristo por gracia. Y entonces el versículo 6 dice: y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó. Por supuesto que nosotros no hemos muerto físicamente hablando, como lo hizo el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo está utilizando una figura que se llama metáfora para decir, miren, de la misma manera que el Señor Jesús murió, que Él murió literalmente, nosotros también hemos muerto espiritualmente al pecado, pero hemos experimentado la resurrección espiritual, es decir, hemos experimentado una resurrección que se ha llevado a cabo acá en esta vida sin haber muerto físicamente. Y entonces dice: y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. El cristiano hoy día muchas veces dice: no, miren hermanos, que tenemos esta bendición, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. Sí, magnífico. Eso es lo que dice la Escritura, no estamos diciendo lo contrario, pero tenemos, ¿sí?, algo, tenemos una responsabilidad. El beneficio es que por la gracia y misericordia de Dios, en primer lugar nos resucitó de una muerte al pecado, de una muerte espiritual, y nos hizo renacer espiritualmente. Y producto de ello es que dice que estamos sentados en los cielos, por supuesto, de manera espiritual. Pero hay una razón para ello, hay una tarea por hacer, porque han sido 3 las tareas que hemos descrito, y esta también es tarea. Dice el pasaje, continúa diciendo: para mostrar en los siglos venideros, es decir, para que todo creyente pueda, a la luz de su vida, a la luz de su existencia, mostrar en lo futuro, ¿sí?, la inmensurable riqueza de su gracia. Porque el tema fundamental que está desarrollando el apóstol Pablo es gracia. Por gracia somos salvos. Entonces, ciertamente todos los creyentes hemos experimentado esa resurrección con nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, con el propósito de mostrar. Mostrar va más allá de decir. Los mandatos anteriores tienen que ver con decir, tienen que ver con publicar, tienen que ver con testificar, tienen que ver con decir. Pero acá es demostrar, porque dice que para mostrar, no es para decir, es para mostrar
la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. La resurrección, por lo tanto, es tarea hablada y es tarea practicada, es tarea dicha y es tarea demostrada a través de nuestra vida. Recapitulemos. La resurrección de nuestro Señor nos obliga a testificar a nuestra familia, vecinos y personas cercanas, pero también, como vimos, a personas con las que tenemos el contacto, a los otros, contándoles nuestra propia experiencia con el resucitado y finalmente, y demostrando con nuestra vida que hemos muerto de nuestros pecados y resucitados para novedad de vida juntamente con Cristo. ¿Se recuerdan de la máxima de Teodoro Roosevelt? Haz lo que puedas, donde puedas, con lo que tengas. Pues bueno, yo les dije, miren, esto se ajusta a lo que nos corresponde hacer como tarea, como gente también resucitada juntamente con Cristo. Pero hay una frase de Confucio, lapidaria, pero que yo la quiero dejar como motivación y como una reflexión para hacer lo que nos corresponde. Confucio dijo: si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Hoy vimos cuatro mandatos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Que no nos suceda eso, porque al fin y al cabo es tan maravillosa la resurrección que vale la pena el poderla compartir, el poderla vivenciar, el poderla demostrar. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias porque, como dice la Escritura, tú levantaste de los muertos a nuestro Señor. Y gracias porque juntamente con Él también nos resucitaste espiritualmente hablando. Y por supuesto que tenemos la promesa de una resurrección en lo futuro, después de esta vida. Pero hoy, Señor, gozamos de esa novedad de vida que nos ha beneficiado el sacrificio de nuestro Señor Jesús por esa experiencia de la resurrección. Te pedimos tu gracia para que podamos llevar, Señor, este mensaje a los nuestros, que podamos contar lo que hemos visto, que podamos contar lo que ha sucedido a los otros, a todas las personas, y que podamos demostrar esa experiencia con el resucitado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús resucitado. Amén. Asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú
Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres levantamos alabanza solo a ti. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Recibe honor, Señor, te adoramos, Rey eterno, por siempre. Te damos el honor, Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de